de Dios. He titulado esta palabra en esta mañana, la he titulado santuarios o becerros. Mire a alguien que tenga cerca, dígale santuarios o becerros. Ok, muy bien. Y yo sueño que vamos a tener mucha parte de esta manzana, si no toda, la vamos a tener. ¿Cuántos dicen amén? Éxodo capítulo 25, el versículo número 1, dice la palabra del Señor. Esto le dijo Dios a Moisés. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ¿qué? Ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda, dice la palabra de Dios. Me llama la atención que Dios le dice a Moisés: di a los hijos de Israel, amén. Dice que tomen para mí ofrenda. Usted escucha afuera que hay mucha gente que dice: no, eso de la iglesia cristiana, eso no, porque eso allá piden ofrenda. ¿Se ha escuchado usted esa? Es que allá piden dinero. ¿Y qué les decimos? Que sí. ¿Aló? Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que tome para mí ofrenda. Entonces, es que allá piden ofrenda. Sí, pero no es para mí, es para la obra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todas estas propiedades que usted ve no están a mi nombre ni a nombre de mis hijos. Están a nombre de la iglesia wesleyana, que somos nosotros. Y si un día yo me voy, yo no me puedo llevar nada de esto. ¿Aló? Entonces esto es de la iglesia. Entonces Dios le dice a Moisés: di al pueblo de Israel. Hay gente que se enoja cuando predicamos de estos temas. Dígale a su vecino, dígale: no mates al mensajero. No fue que a Moisés se le ocurrió, es que Dios le dijo a Moisés: di a mi pueblo, al pueblo de Israel, que tome para mí ofrenda. ¿Para quién? Para Dios en este caso. ¿Y es que acaso Dios necesita? Hay un versículo en la Biblia que dice Salmo capítulo 50 al verso 12, donde Dios dice: si yo tuviese hambre, imagínese Dios con hambre, si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Aló? Si Dios tuviera hambre, iría al África, degollaría un elefante, porque de Él es todo, dice la palabra del Señor. Ahora, pero aquí la Biblia dice en el verso 2 que el propósito de esa ofrenda era algo de interés común, era un lugar donde manifestar su gloria. Escuche, Dios le dice a Moisés, le dice en el verso número 3, si está por ahí, tíreme el 3 también. Dice: esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre. El propósito de esa ofrenda era levantar un santuario llamado tabernáculo, en donde la gloria de Dios pudiera manifestarse. Entonces, esa ofrenda que Dios estaba pidiendo para el pueblo era para levantar algo que era de interés común, un lugar donde Dios pudiera manifestar su gloria. Y el versículo que leímos decía: de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Ahí habla la manera de dar, de voluntad, de corazón, y dice: tomaréis mi ofrenda. Dice de voluntad, sin coacciones, sin uso de violencia psicológica para obligar a hacer algo a alguien que vaya en contra de su voluntad. Por eso dice de su voluntad, de corazón. Cosa que si alguien nos pregunta: ¿y usted de dónde sacó esa ofrenda? ¿De dónde decimos? Del corazón. ¿Hay ofrendas que pueden salir de otro lugar que no sea del corazón? Sí, pues, qué pena que digan que yo no. No, las ofrendas, dice la Biblia, deben salir de nuestro corazón. El verso 2 dice que tomen ofrenda, no dice limosnas, sí, dice que tomen ofrenda. ¿Qué es una limosna? Pensé yo y busqué en el diccionario. Es una cantidad que se da por lástima, y a Dios no le damos por lástima. ¿Ok? En la iglesia tradicional nos enseñaron: vamos a recoger las limosnas, no porque a Dios no le damos
por lástima. ¿Decimos amén a eso? Le damos de corazón. No estoy hablando de cantidades, no, estoy hablando de una actitud del corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué era la ofrenda? Dice el versículo número 3, si me lo vuelves a regalar, dice oro, plata, cobre. Siga el verso siguiente: azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod. Era como la vestidura que utilizaban los sacerdotes, y para el pectoral, dice la palabra del Señor. Verso 8, ¿cuál era el propósito? Lo que yo les decía ahorita: y harán un santuario, ¿para quién? Para Dios. ¿Y cuál es la promesa? Y habitaré en medio de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Busqué el significado de la palabra santuario y dice: un lugar que ha adquirido carácter sagrado de adoración a Dios. Nuestra vida debe ser un santuario. ¿Aló? Es por eso que usted no fuma cigarrillo, porque usted dice: ¿cómo va a contaminar el santuario, el templo donde el Espíritu Santo vive? ¿Estamos de acuerdo? Así es, nuestra vida es un santuario. Nuestra casa debe ser un santuario. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora escuche también, este lugar es o debe ser un santuario, un lugar que ha adquirido un carácter sagrado de adoración a Dios. Y la promesa es: habitaré en medio de ellos. Ahora, predíquemela al hermano que está a su lado, dígale: haz de tu vida un santuario. ¿Aló? Usted no diría aquí una mala palabra, ¿cierto? En el culto. No, usted no la diría. Tampoco la diría en su casa, porque su casa es un santuario. Tampoco la diría en ningún otro lugar, porque su boca es parte de ese santuario. Mire a otra persona que no le ha dicho y dígale: haz de tu vida un santuario. Versículo número 9. Sigue diciendo: conforme a todo, le dice Dios a Moisés que le diga al pueblo, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Levante su mano derecha y diga: Dios es un Dios de diseños. ¿No le parece maravilloso? Dijimos el día miércoles, el primer diseñador de modas fue Dios. El primero que creó un vestido y lo diseñó fue Dios para Adán y para Eva, porque estaban desnudos, dice la palabra. Así que tenemos un Dios diseñador, y no solamente de cosas materiales, sino que, déjenme decir una buena noticia: Dios también tiene un diseño para cada uno de nosotros. Él no está improvisando con nosotros. Antes de que naciéramos, ya Dios con nosotros tenía un diseño. Alguien diga amén. Dele un aplauso fuerte a Dios por eso. Un diseño. Un diseño. Ayer escuchaba en la radio en la tarde a un cardiólogo que hablaba del funcionamiento perfecto del corazón. Sí, el movimiento diástole y sístole. O sea, hacemos tan perfecto algo como el corazón. Yo digo, yo escuchaba a ese hombre y yo decía: qué diseño tan perfecto los de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Solo por hablar del corazón. Ahora imagínense los ojos, ¿sí? El funcionamiento de los ojos, cómo funcionan los ojos, y aquellos sobre todo que tenemos los ojos verdes, cómo funcionan, hermano. Entonces, mire, Dios es el arquitecto de la creación, el diseñador de todo, y lo hizo para nosotros. ¿Aló? Entonces, Dios da dirección sobre qué hacer y sobre cómo hacerlo. ¿Cuándo sucedió esto? ¿En qué momento Moisés recibió este mandamiento? Pues Moisés estaba por allá en la cima de una montaña llamada el monte Sinaí, o también llamado el monte Horeb. Allá estaba Moisés
40 días estaba Moisés allá recibiendo los mandamientos y recibiendo toda esta información, todas estas órdenes y todos estos diseños. Se había ido con Josué, su líder, ahí su mano derecha también, pero abajo en el pueblo se había quedado Aarón, su hermano mayor, se había quedado allá cuidando del pueblo, esperando que Moisés bajara. Pero el pueblo se desesperó y ellos pensaron: Moisés se murió, ya lleva 40 días, ni un WhatsApp, ni un correo electrónico, no ha dicho nada Moisés, ni una señal de humo. Así que creemos que Moisés murió, que descanse en paz. Así que a Aarón se nos ocurre una gran idea. ¿Por qué no hacemos como las demás naciones, que ellos tienen sus dioses visibles? Tomamos una ofrenda y construimos algo para que nosotros lo podamos adorar. ¿No le parece a usted tremendo eso? Dios, escuche, le estaba diciendo a Moisés allá arriba: dile al pueblo que tomen para mí ofrenda para construir un santuario. Pero abajo Aarón les hizo caso y estaba tomando una ofrenda no para construir un santuario, sino para construir un ídolo, que le salió un becerro. No sé a cuál se le ocurrió, diciendo: hagamos como un ternero, como un becerro, hagamos como un becerro, ¿sí? Y entonces tomaron esa ofrenda, la gente dio su ofrenda en alhajas, en toda la cuestión. Alguien hizo la formaleta y allí fundieron todo eso, se enfrió, quitaron la formaleta y sí, señor, que salió un becerro. Lo pararon allí. Imagínense la gente haciendo vaca para un becerro, hermano. ¿Sí? El pueblo pensando en un ídolo y Dios pensando en se lo digo de otra manera, Dios pensando en un santuario y la gente pensando en un becerro. Y allá, y cuando tuvieron ese becerro ya puesto, la gente dijo: ese es Jehová nuestro Dios, el que nos sacó de Egipto. Y empezaron a adorar y a alabar a su becerro, dice la palabra de Dios. Alguien por ahí tenía una botella de aguardiente, otro por allá sacó el whisky, otro por allá sacó el vodka, otro por allá sacó la pipona, y todo el mundo empezó a tomar, se emborracharon, alabaron a ese becerro, haciendo fiesta para ese becerro, dice la palabra de Dios. Y no contentos con eso, empezaron a hacer orgías en medio de ellos. ¿Sí? O sea, eso era una locura. Y yo me pregunto: bueno, ¿y Aarón qué? Y entonces Dios le dice a Moisés: Moisés, espere, paremos la conversación, hermano. Su pueblo allá, el que usted sacó de Egipto, se degeneró. Y yo lo voy a destruir, Moisés, porque me sacó la piedra. Sí, ¿cómo así que un becerro lo sacó de Egipto? Yo lo voy a destruir. Moisés le dice: no, Dios no se le ocurra hacer eso. ¿Qué van a decir de usted en Egipto? Que a usted le quedó grande meter este pueblo a la tierra prometida. No lo destruya, Señor, por favor. Déjeme ir, yo voy, miro a ver qué hago. Y bajó Moisés con las 2 tablas de la ley, con los 10 mandamientos. Y apenas Moisés vio eso, yo imagino allá de arribita de la montaña, Moisés dijo: esta gente es una chaloca, hermano. ¿Sí? Y cogió esas piedras, esas tablas, y las partió, como diciendo: ¿para qué esto si esta gente ya en el corazón ha roto todos estos mandamientos? Empezando desde el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces ahí hubo un juicio, hermano, tremendo. No voy a entrar en detalles, pero eso hasta sangre corrió. Y los que quedaron vivos, hermano, Moisés volvió a derretir todo eso y se los porcionó a los que quedaban y se los echó en un líquido, en agua, no sé qué sé yo, y se los hizo beber. Y les dijo: ¿quieren becerro? Tráguenlo. Se los hizo tragar. Ese Moisés era, ay, que el más manso de la tierra. Sí, sáquele la piedra a Moisés.
Era un celo santo. ¿Un celo qué? Santo. Y se lo bebieron. Y por eso quedó todo ese oro, quedó por ahí en medio del desierto. Ya usted se imaginará. Y los que quedaron, bueno, y entonces, listo, se calmaron las aguas. Y aparece el capítulo 35, el verso 4. Ahora ya Moisés le está dando la razón al pueblo. Y dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ¿qué? Ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda, ¿para quién? Muy bien, para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. ¿Generoso de dónde? ¿De dónde sale la generosidad? Del corazón. Y empieza a dar esa lista. Pasemos al verso 10, por favor, Oscar, de ese 35. Dice, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ¿qué? Ha mandado. Entonces, no solamente era una ofrenda en cuestión de riquezas, sino que también hubo ofrendas de servicio, porque dice que hubo sabios de corazón, gente pilosa, que ayudó a construir el tabernáculo, dice la palabra de Dios. Versículo número 20, pasemos hasta el 20, dice la palabra del Señor. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Moisés les dijo esto y la gente dijo, listo, salió. Pero el verso 21 dice que después volvió a entrar. Verso número 21, no sé si lo tenemos ahí. El 22, listo. Entonces dame el 22, por favor. Dice que la gente volvió, dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. ¿Ese no era el mismo? Bueno, los leo aquí en la palabra, en la Biblia. Dice 35, el versículo número 21. Y vino todo varón, ahí está. Salieron, pero después dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Verso 22 dice, vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Pasemos hasta el 29, no sé si ese sí lo tenemos ahí. ¿Qué dice al final de ese capítulo prácticamente? Dice, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Ahí sí la gente entendió por qué Dios los había bendecido con esas riquezas cuando salieron de la tierra de Egipto. Otro dato importante, capítulo 36, el versículo número 3, dice, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de ¿qué? De hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Pero no pare, deja el versículo ahí, Oscar. La primera parte me llama la atención, dice, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda. ¿Sabe qué significa eso? Que había una supervisión sobre esos dineros, que había una supervisión sobre esas ofrendas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe? Yo he entendido algo, que yo como pastor, junto con el equipo que hace parte de la junta, incluyendo ahí también el tesorero, la tesorera de la iglesia, tenemos una gran responsabilidad con cada ofrenda, con cada diezmo que se toma. Si por alguna razón, espero que eso no suceda, nosotros llegamos a darle un mal uso a esas ofrendas, a esos diezmos, yo sé que yo soy responsable delante de Dios.
Entonces, el pastor no maneja los dineros de la iglesia como quiere. Hay una junta que es elegida aquí por la asamblea cada 2 años, representantes de la iglesia. Y decisiones son pasadas a través de ese filtro. Hay una supervisión. Y dice el versículo donde dimos, dice que había un propósito, que era ofrenda voluntaria. Y dice, cada mañana la gente traía ofrendas. Verso número 4, vamos hasta el 4, Oscar. Dice, ¿qué más sigue diciendo? Dice, tanto, otra vez, ¿cómo dice? Otra vez. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Verso 5. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Yo he considerado a ese versículo el problema que todo pastor quisiera tener. ¿Sí? Le dijeron a Moisés, no. Hay más de lo que se necesita para hacer la obra. Verso siguiente, ¿qué dice? Y hablaron el 6 entonces. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. ¿No le parece tremendo? Impedirle al pueblo ofrecer. Verso 7 dice, estas son las cuentas del tabernáculo. Déjalo hasta ahí, por favor. ¿Sí? Entonces, mire esto que quiero decirle. Ese texto está mal, Osquitar. Ese es el verso 21. ¿Listo? Entonces, escuchen esto que quiero decirles. El problema es este. Eso no es un buen problema. Los que estaban trabajando en la obra le dijeron a Moisés, hay más de lo que se necesita. Nosotros hace 5 años empezamos este proyecto de compra de la iglesia infantil. Y recuerdo que vino el pastor Edison hace 5 años y muchos hicimos una promesa de ofrendar mensualmente y voluntariamente para ese proyecto. Pero pasó el tiempo y no volvimos a renovar eso. Y algunas personas dejaron de hacerlo, que dijeron, el compromiso era durante 1 año. Otros lo siguieron haciendo. En este momento nosotros tenemos un proyecto y los que han sido partícipes de la iglesia infantil lo saben, que el calor que hace allá es impresionante. Y el proyecto que tenemos ahora es poner cielo raso. ¿Aló? ¿Usted ha estado en una consejería allá? ¿Usted ha estado en escuelas allá? ¿Sí? Las pastoras, hermanos, usted las ve allá que salen de esa oficina así, sudando petróleo. Tenemos un proyecto de iglesia. ¿Aló? Y la Biblia dice que esta gente le dijo a Moisés, dígale que no más. Dígale a su vecino, dígale, es mejor que sobre y no que falte. Entonces, en el capítulo 38, el verso 21, termina diciendo, estas son las cuentas. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de cuentas? Mire a alguien y dígale, un día tendrás que rendirle cuentas a Dios. Dile eso. ¿Cuántos lo saben? Para aquella persona que dice, no, uno se murió y hasta ahí llegó. Ah, sí. Pablo dijo, si es así, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Hagamos y deshagamos. Pero parte de lo que debe hacer el temor de Dios en nuestro corazón es saber que un día vamos a estar delante de Dios y le vamos a rendir cuentas. Si usted muriera hoy, ¿está preparado para rendir cuentas? Qué bueno tener esa seguridad. Pero si usted dice, uy, pastor, no, ahorita no, Diosito, dame más tiempo. Entonces, ojo acá, de todas esas ofrendas que tomaron, hubo una rendición de cuentas al pueblo. Y yo como pastor también tengo esa obligación. Cada 2 años que se hace la asamblea, como pastor aquí yo rindo cuentas de ofrendas, diezmos, de todo lo que ingresa en la parte económica
y en otras áreas también. ¿Es sano hacer eso? Y mensualmente rendimos cuentas al distrito, y el distrito rinde cuentas a la nacional, y la nacional rinde cuentas ante la DIAN. ¿Es malo rendir cuentas? Pregúntele a su vecino, ¿a usted le fastidia rendir cuentas? Hay gente que le fastidia rendir, que le rinda. Sí, sí. ¿Y usted por qué llegó tarde? Si usted no le gusta rendir cuentas, y hermano, hay un problema. ¿Sí? Y las devueltas, y al fin fue o no fue, es mi vida. No, eso ya no aplica. Es que soy yo y no, ya no aplica. La Biblia dice que debemos estar sujetos los unos a los otros. ¿Aló? Así es. Dios es un Dios de cuentas. ¿Sabe cómo termina capítulo 40? El versículo número 33, si mal no estoy. Finalmente, otra vez repita esa frase o esa palabra, finalmente erigió o levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Y repita esa frase conmigo al final. Así acabó Moisés la obra. ¿Se hizo o no se hizo? Se hizo. Verso, ¿qué pasó después de que se hizo? Versículo número 34, si está por ahí. Entonces, esto es tremendo, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Hay ofrendas que traen la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren la gloria de Dios en su casa? La gloria de Dios en su vida. La gloria de Dios en este lugar. Levante su mano derecha y dígale: Dios, yo anhelo tu gloria en mi vida. Yo anhelo tu gloria en mi casa. Y dígale: yo anhelo tu gloria en este lugar. ¿De qué sirve una gran casa si Dios no está ahí? Moisés lo sabía, por eso Moisés en algún momento oró a Dios y le dijo: Dios, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, déjenos en este desierto entonces. ¿Para qué sirve una tierra prometida si tú no vas a estar con nosotros? David lo dijo de otra manera. David dijo: yo prefiero un rincón en la casa de Dios que vivir fuera de Él, en un palacio, fuera de tu presencia en un palacio. ¿Aló? Entonces, ¿sabe que una de las conclusiones que yo saqué? Las ofrendas, hay ofrendas que atraen la gloria de Dios y la presencia de Dios. ¿Cuándo fue que la gloria de Dios vino sobre ese lugar? Cuando terminaron. Mírame, no te acostumbres a dejar las cosas a la mitad. Hay gente que quiere ver la gloria de Dios, pero vive abortando procesos. Empezó a validar, no terminó la validación. Empezó la universidad, no terminó la universidad. Empezó un trabajo, no lo terminó. Empezó la escuela de formación, no la terminó. Y así sucesivamente por donde van abortando procesos. Por eso es gente que no ve la gloria de Dios sobre sus vidas. Todo aquello que Dios te ha puesto a hacer, eso que empezaste, termínalo para que veas la gloria del Señor. Le da un aplauso fuerte a Dios en esta hora. Así es. Y ya construyeron el tabernáculo y ahí se quedaron toda una vida. No, era un tabernáculo desarmable. Entonces faltaban muchas jornadas para llegar a la tierra prometida. Acampaban por unos días, pero Dios decía: seguimos. Y desarmaban todo ese tabernáculo y otra vez para allá. Entonces la pregunta es: ¿por qué necesitamos la gloria de Dios sobre nosotros? Mire a alguien y dígale: porque nos faltan muchas jornadas. ¿Aló? ¿Cuántos tienen aquí proyectos, sueños? Nos faltan muchas jornadas.
Y como nos faltan muchas jornadas, necesitamos la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es. Entonces, en nuestra vida como iglesia, yo voy a suponer que todos tenemos un sentido de pertenencia por la casa de Dios. ¿Les parece? En nuestra vida como iglesia hay dos áreas importantes como iglesia: la parte espiritual y la parte material. Lo digo de otra manera: la parte ministerial o lo administrativo. Si usted me pide a mí que vaya y ore por un lote, yo voy y oro por un lote, no hay tarifas. ¿Me hago entender? ¿Sí? No. Pastor, ¿puedo orar por mi casa? Vamos y oramos por su casa. O uno de los equipos pastoral va y ora por su casa. ¿Cuánto vale? No, no vale nada. Pastor, ¿puedo orar por mi negocio? Oramos por su negocio. Pastor, ¿puedo orar por mi suegra? Ese sí vale. No. Ok. Bautismos, ¿y cuánto cuesta el bautismo? No cuesta ninguna. ¿Cuánto tengo que pagar? Pastor, quiero presentar mi niño a Dios. ¿Cuánto cuesta? No hay ningún valor. Una consejería, pastor, ¿cuánto me cobra usted la sesión? No hay ningún valor para eso. Ese precio lo pagó ¿quién? Jesús. O sea, esa parte ministerial espiritual, eso no tiene valor. Pero cada mes llegan recibos. Se desgastan los traperos, las escobas, y a veces la gente no entiende eso. ¿Sí? Imagínate gente voluntaria acá, pero diga, pastor, ¿y las escobas? No, hermano, cada uno traiga una escoba desde su casa. No suena bien. ¿Aló? Que los cables, que los instrumentos, que el mantenimiento, ¿ok? Que las fotocopias para los niños, en fin. Entonces mire, cuando se toman las ofrendas, el que no es generoso critica. Y dice, ¿sí ve? Por eso es que a mí no me gusta venir a las iglesias. Porque y lo entiendo, porque no he alcanzado a entender la dimensión del trabajo que como iglesia se hace. ¿Cuántos dicen amén a eso? A mí me pagan un sueldo por estar aquí haciendo este trabajo. Hay pastores, y lo digo con tristeza, que la economía de la iglesia no alcanza para sostenerle a él. Y les toca mirar por otro lado cómo pueden sustentar su vida. Y no pueden dedicarse completamente a la obra que Dios los ha llamado a hacer. Entonces, el que es generoso sabe que no está pagando lo espiritual, sino que sabe que es una oportunidad de Dios para el hombre de que nos asociemos con una causa eterna, que es la salvación de las almas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Decimos amén? Entonces, hoy vamos a lanzar un reto. Usted mirará cómo lo toma. Y yo me incluyo allí. Nosotros mensualmente pagamos al banco una cuota por esto. Lo que ingresa específicamente para ese proyecto no alcanza a cubrir la cuota. Nos ha tocado tomar de otros rubros y sustentar eso. Entonces, no solamente es para cubrir esa cuota mensal que nosotros pagamos acá, sino también para embellecer aún más ese lugar. Necesitamos poner el cielo raso. ¿Decimos amén a eso? Entonces, gracias. Hemos ideado estos, ¿cómo se llama esto? Como unos separadores, ¿sí? Pastor, ¿y con qué lotería juega? No es una rifa. Sí, esto escucha acá, ¿qué se va a hacer? Aquí dice promesa de fe. Y dice, dependiendo de Dios, yo prometo contribuir con el proyecto de expansión. Y usted pone la cifra ahí que quiera, como parte de una ofrenda. Sí, usted dice 5,000 pesos mensuales, esa es mi capacidad. Otra persona dice 10,000, otra persona dice 15, 20, en fin, cada uno conforme a su capacidad. Sí, no prometas algo
que usted dice, no voy a cumplir. No sé si me hago entender. Entonces, ahora, si usted quiere, cuando se estén tomando las ofrendas y los diezmos, los diáconos van a estar acompañados de otros diáconos allí para que usted lleve este desprendible separador, ¿listo? Y usted lo diligencie. Ojalá sea aquí mismo hoy y usted pueda de una vez dejarlo también en el alfolí. Amén. Ese desprendible de esa promesa. Y la promesa de fe dice: dependiendo de Dios he prometido contribuir con el proyecto Expansión. Además de esto, como dijo el salmista David, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe qué es bonito? Que nuestros hijos se levanten viendo cómo sus papás aman la casa del Señor y aman la obra de Dios. Y creo firmemente que cuando le damos a Dios, hermano, Dios no nos da para arruinarnos. Él nos da porque Él tiene mucho para bendecirnos. Amén. Permítame finalizar esta enseñanza o esta prédica haciendo una lectura de una historia maravillosa. Algún día lo leí en un ayuno y quiero leerla porque algunas personas no lo han escuchado. Se titula La familia rica en nuestra iglesia. Así se titula, La familia rica en nuestra iglesia. ¿Sí? Y regálame un fondo musical así como que suene bien solemne, bien suavecito. ¿Listo? Es tan amable. Escuche lo que dice. En la medida que yo leo, usted use su imaginación. No se duerma, ¿no? Use su imaginación. Dice: nunca olvidaré la Pascua de 1946. Hace poquito. Tenía 14 años. Mi hermana pequeña Osi tenía 12 y mi hermana mayor Darlene 16. Vivíamos en casa con nuestra madre y las cuatro sabíamos lo que era hacer mucho sin tener mucho. Mi padre había muerto 5 años antes, dejando a mamá con 7 niños y sin dinero. Y en 1946 mis hermanas mayores se casaron y mis hermanos se habían ido a casa. Bueno, no sé cómo le matamos ese efecto o si no descartamos ese fondo. Sigue diciendo: un mes antes de la Pascua, el pastor de nuestra congregación anunció que se tomaría una ofrenda especial de Pascua para ayudar a una familia pobre. Él pidió a todos que ahorraran y dieran sacrificialmente. Cuando llegamos a casa, hablamos sobre lo que podríamos hacer. Decidimos comprar 50 libras de papas y vivir de ellas durante un mes. Esto nos permitiría ahorrar $20 de nuestro dinero de comestibles para esa ofrenda. Entonces pensamos que si nuestras luces eléctricas se apagaban lo más posible y no escuchábamos la radio, ahorraríamos dinero en la factura de luz de ese mes. Darlene, la hermana mayor, consiguió tantos trabajos de limpieza de casas y patios como era posible. Este mes fue uno de los mejores de nuestras vidas. Todos los días contábamos el dinero para ver cuánto habíamos ahorrado. Por la noche nos sentábamos en la oscuridad y hablábamos sobre cómo la pobre familia iba a disfrutar teniendo el dinero que la iglesia les daría. Teníamos alrededor de 80 personas en nuestra congregación, así que pensamos que cualquiera que sea la cantidad de dinero que íbamos a dar, la ofrenda seguramente sería 20 veces más. Después de todo, todos los domingos el pastor había recordado a todos que ahorraran para la ofrenda de sacrificio. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. El día antes de Pascua, mi hermana Osi y yo fuimos a la tienda de comestibles y conseguimos que el gerente nos diera 3 billetes de $20 y una factura de $10 y por todos nuestros productos. Y un billete de $10 por todos nuestros productos. Corrimos todo el camino a casa para mostrárselo a mamá y a Darlene. Nunca habíamos tenido tanto dinero. Esa noche estábamos tan emocionados que apenas podíamos dormir. No nos importaba que no tuviéramos ropa nueva para Pascua. Teníamos $70 para la ofrenda. Apenas podíamos esperar a llegar a la iglesia.
El domingo por la mañana llovía, no teníamos un paraguas y la iglesia estaba a casi 2 kilómetros de nuestra casa, pero no parecía importar lo mojados que estábamos. Darlene tenía cartón en sus zapatos para llenar los agujeros. El cartón se separó y sus pies se mojaron, pero nos sentamos en la iglesia orgullosamente a pesar de cómo nos veíamos. Escuché a unos adolescentes hablando de las chicas, escuché a unos adolescentes, las chicas Smith, hablando de nosotros, de cómo llevábamos vestidos viejos. Los miré con su ropa nueva, pero no importa, me sentí muy rica. Cuando la ofrenda del sacrificio fue tomada, estábamos sentados en la segunda fila. Mamá puso el billete de 10 y cada una de nosotras pusimos el billete de 20. Mientras caminábamos a casa después de la iglesia, cantamos todo el camino. En el almuerzo, mamá tiene una sorpresa para nosotros. Ella había comprado una docena de huevos y tuvimos huevos de Pascua hervidos con papas fritas. Esa tarde, el ministro o el pastor condujo su coche. Mamá fue a la puerta, habló con él un momento y luego volvió con un sobre en la mano. Le preguntamos qué era, pero ella no dijo una palabra. Ella abrió el sobre y cayó un montón de dinero. Había 3 billetes de $20 crujientes y un billete de 10 y 17 billetes de $1. Mamá puso el dinero en el sobre. No hablamos, pero en vez de eso nos sentamos y miramos fijamente al suelo. Habíamos pasado de sentirnos millonarios a sentirnos una basura. Nosotros, los niños, habíamos tenido una vida tan feliz que sentíamos pena por cualquiera que no tuviera a nuestra mamá y papá como padres, y que no tuviera una casa llena de hermanos y hermanas y otros niños que nos visitaran constantemente. Pensamos que era divertido compartir cubiertos y ver si conseguíamos el tenedor o la cuchara esa noche. Teníamos 2 cuchillos que pasábamos a quien lo necesitaba. Sabía que no teníamos muchas cosas que otras personas tenían, pero nunca pensé que éramos pobres. Ese día descubrí que éramos pobres. El ministro nos había traído el dinero para la familia pobre, así que debemos ser pobres. No me gustaba ser pobre. Miré mi vestido y los zapatos gastados y me sentí tan avergonzada que no quería volver a la iglesia. Todos allí probablemente ya sabían que éramos pobres. Pensé en la escuela. Estaba en 9º grado y en la cima de mi clase con más de 100 estudiantes. Me preguntaba si los niños de la escuela sabían que éramos pobres. Decidí que podía dejar la escuela ya que terminé el 8º grado. Eso era todo lo que la ley requería en ese momento. Nos sentamos en silencio por mucho tiempo. Entonces oscureció y nos fuimos a la cama. Toda esa semana las chicas fuimos a la escuela y volvimos a casa y nadie hablaba mucho. Finalmente, el sábado, mamá nos preguntó qué queríamos hacer con el dinero. Y yo me pregunté, ¿qué hace la gente pobre con el dinero? No lo sabíamos, nunca sabíamos que éramos pobres. No queríamos ir a la iglesia el domingo, pero mamá dijo que teníamos que hacerlo. Aunque fue un día soleado, no hablamos en el camino. Mamá empezó a cantar en el camino, pero nadie se unió y solo cantó un verso. En la iglesia tuvimos un predicador misionero. Habló de cómo las iglesias en África hicieron edificios de ladrillos secos al sol, pero que necesitaban dinero para comprar techos. Dijo que $100 pondrían un techo en una iglesia. El ministro dijo, ¿no podemos sacrificarnos todos para ayudar a esta pobre gente? Nos miramos y sonreímos por primera vez en una semana. Mamá sacó el sobre, ella se lo pasó a Darlene, mi hermana mayor. Darlene me lo dio y yo se lo di a mi hermana Osi. Y Osi lo puso en el lugar de las ofrendas. Cuando se contó la ofrenda, el pastor anunció que se había recaudado un poco más de $100. El ministro estaba tan emocionado. No esperaba una ofrenda tan grande de una iglesia tan pequeña. El misionero dijo, debes tener gente muy rica en esta iglesia. De repente algo nos golpeó.
habíamos dado $87 de ese poco más de $100. Ahora entendíamos que éramos la familia rica en la iglesia. ¿No lo había dicho el misionero? Desde ese día nunca he vuelto a ser pobre. Siempre he recordado lo rica que soy porque tengo a Jesús.